Queridos hermanos, muy buenos días. Les saluda con mucho cariño su hermano Héctor Torres, agradeciéndoles infinitamente el favor que me hacen de acompañarme a través de este bendito canal Cristo Rey Radio TV, para que juntos sigamos caminando por este maravilloso mundo que es la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Permítame leerles el Salmo 19 que dice: los cielos cuentan la gloria del Señor, proclama el firmamento, la obra de sus manos. Un día, al siguiente le pasa el mensaje y una noche a la otra se lo hace saber. No hay discursos ni palabras, ni voces que se escuchen, mas por todo el orbe se capta su ritmo y el mensaje llega hasta el fin del mundo. Amantísimo Dios, bendito Padre Celestial, te pedimos, Señor, en este momento, la gracia y la bendición para todos los hermanos y hermanas que me acompañan a través de este bendito canal el día de hoy, Señor. También, Padre, te pido esa bendita unción, Señor, y esas bendiciones para los hermanos que nos van a acompañar en los días subsecuentes, Señor. Gracias te damos, Padre, por todas tus bondades que derramas rica y abundantemente sobre todos y cada uno de nosotros. Gracias porque nos proteges, nos cuidas y siempre nos das el bienestar, Señor bendito. Gracias, Padre Santo. Ahora, Señor, como dice tu palabra, que el mensaje llega hasta el fin del mundo. Te pedimos, Padre Santo, que tu palabra, tu mensaje que nos vas a dar el día de hoy, llegue hasta el fin del mundo, Señor. Que penetre en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestras mentes, Señor, y que se albergue ahí, que se quede ahí como una espada, Señor, en nuestra mente, Padre, en nuestro corazón, para que podamos atesorar estas benditas palabras, Señor, que tú tienes especialmente para todos y cada uno de nosotros. Te pido que nos des la sabiduría, Señor, nos des la bendición, para que podamos proclamar tu palabra, Señor, por medio de este bendito libro que es la Biblia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amantísimo Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, recordarán que comenzamos la semana pasada con el segundo libro de Crónicas y llegamos hasta el capítulo 8. Vamos a retomar la bendita palabra y vamos a recontinuar, pero antes, como siempre, quiero darle las gracias a Free Bible Imágenes, que gracias a los derechos de autor de Creative Commons Attribution Non-Comercial, No Derivatives 4.0 International Licenses, nos permite utilizar de forma gratuita estas imágenes, para que a la vez igualmente de forma gratuita podamos distribuirlas y llevárselas ante ustedes. Gracias Free Bible Imágenes, que a través de sus contribuyentes, como son Sweet Publishing del artista Jim Paget, The Glory Story, María Van der Krug, Moody Publishers, Reverendo Ives Langevin, William and Rochelle Hauser, Jan Badhoff de Gospel Imágenes, Won Chin Yuen, Richard Gunther, BibleSense.com, JoePlace.com, Wintershall, John Hasseltine and Pan Masco, Child Evangelist Fellowship of Europe, James Tissot Collection de The Jewish Museum, New York, Profesor William Evans, Bibles.com, Lumo Project, Amy and Carly de Fishnet Bible Stories, Kevin Took de RGBstock.com, The Bible Journey, Mr. Bubblehead, Revelación TV, que nos permite utilizar estas imágenes para el libro de Crónicas. Gracias.
Entonces, como les decía, vamos a recontinuar con el capítulo 9. Segundo libro de Crónicas, capítulo 9. Muy interesante lo que vamos a leer. Se llama La reina de Saba había oído la fama de Salomón y vino a Jerusalén a probarlo por enigmas. Vino con muchos servidores, con camellos que traían aromas, gran cantidad de oro y piedras preciosas. Fue donde Salomón y conversó con él sobre todas sus inquietudes. Salomón contestó todas sus preguntas sin que hubiera nada que él no pudiera explicar. Cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, los manjares de sus mesas, las habitaciones de sus servidores, el porte de sus ministros y sus vestidos, sus coperos con sus trajes y los sacrificios que ofrecía en la casa de Yahvé, se quedó sin aliento. Y dijo al rey: todo cuanto oí decir de mi tierra de tus palabras y de tu sabiduría era verdad. Yo no daba crédito a lo que oía, hasta que he venido y lo he visto con mis propios ojos, y encuentro que no se me había contado ni la mitad de la grandeza de tu sabiduría, pues tú superas todo lo que oí decir. Dichosa toda tu gente, dichosos tus servidores que están siempre en tu presencia y escuchan las palabras de tu sabiduría. Bendito sea Yahvé tu Dios, que te quiere y te ha prosperado sobre su trono como rey. En su nombre Yahvé tu Dios ama a Israel, y por eso te ha puesto por rey sobre ellos para administrar derecho y justicia. Dio al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de aromas y piedras preciosas. Nunca se vieron aromas como los que la reina de Saba dio al rey Salomón. Los siervos de Hiram y los siervos de Salomón, que habían traído oro de Olir, trajeron también madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo el rey hizo pisos para la casa de Yahvé y la casa del rey, cítaras y salterios para los cantores. No había visto nunca en la tierra de Judá semejante madera. El rey Salomón retribuyó a la reina de Saba lo que ella le había traído. Además, le dio todo cuanto ella quiso pedir. Después se volvió ella y regresó a su país con sus servidores. El peso de oro que llegaba a Salomón cada año era de 666 talentos de oro, sin contar las contribuciones de los mercaderes y comerciantes. Todos los reyes de Arabia y los intendentes del país traían oro y plata a Salomón. El rey Salomón hizo 200 grandes escudos de oro batido, aplicando 600 ciclos de oro batido en cada escudo, y 300 escudos pequeños de oro batido en cada escudo. El rey los colocó en la casa del bosque del Líbano. El rey hizo un gran trono de marfil y lo revistió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y un peldaño por detrás, y brazos a cada lado del asiento, con 2 leones de pie. Junto a los brazos, más 12 leones sobre las 6 gradas a uno y a otro lado. No se habían hecho cosas semejantes en ningún reino. Todas las copas del rey Salomón eran de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Nada de plata, pues no se estimaba en nada en ese tiempo del rey Salomón la plata, porque el rey tenía naves que navegaban a Tarsis con los servidores de Hiram, y cada 3 años venía la flota de Tarsis trayendo oro y plata, marfil, monos y pavos reales. Así, el rey Salomón aventajó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todos los reyes de la tierra querían ver el rostro de Salomón para probar la sabiduría
que Dios había puesto en su corazón, y cada uno de ellos traía presentes, objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, aromas, caballos y mulos año tras año. Salomón tenía 4,000 caballerizas para sus caballos y carros, y 12,000 jinetes que puso en cuarteles en las ciudades de Jerusalén junto al rey. Dominaba sobre todos los reyes y desde el río hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. El rey hizo que la plata fuese tan abundante en Jerusalén como las piedras y los cedros, como las sicómoros de la tierra baja. Traían también caballos para Salomón de Musur y de todos los países. El resto de los hechos de Salomón, del comienzo al fin, ¿no están escritos en la historia del profeta Natán? En la profecía de Ahías el Silonita y en las visiones de Ido el profeta sobre Jeroboam hijo de Nabat. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel 40 años. Luego se acostó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, su padre. En su lugar reinó su hijo Roboam. Segundo libro de Crónicas, capítulo 10. La división del reino. Fue Roboam a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para proclamarlo rey. Apenas lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, estando todavía en Egipto, a donde había ido huyendo del rey Salomón, volvió a Egipto, pues había enviado a llamarlo. Vino entonces Jeroboam con toda la asamblea y hablaron a Roboam diciendo: tu padre ha hecho pesado nuestro yugo. Ahora tú aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. El rey les dijo: vuelvan a mí de aquí en 3 días. Y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían sido los que sirvieron a su padre Salomón en vida de diciendo: ¿qué me aconsejan que responda a este pueblo? Ellos le respondieron: si eres bueno con este pueblo y condescendes con ellos y les das buenas palabras, serán siervos tuyos para siempre. Pero él abandonó el consejo de los ancianos que le habían dicho y les pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Luego les dijo: ¿qué me aconsejan que responda a este pueblo que me ha dicho: aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Los jóvenes que se habían criado con él le respondieron: esto debes responder al pueblo que te ha dicho: tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora tú aligera nuestro yugo. Diles: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Un yugo pesado les cargó mi padre, pero yo les haré más pesado el yugo. Mi padre los ha azotado con azotes, pero yo los azotaré con escorpiones. Al tercer día volvió Jeroboam con una muchedumbre y se presentó ante Roboam, según lo que había dicho el rey: vuelvan a mí de aquí en 3 días. El rey le respondió con dureza, abandonando el consejo de los ancianos y hablándoles según el consejo de los jóvenes. Les dijo: mi padre hizo pesado el yugo de ustedes, yo lo haré más pesado. Todavía, mi padre los azotó con azotes, pero yo los azotaré con escorpiones. No escuchó el rey al pueblo, pues se trataba de una intervención de Dios para dar cumplimiento a la promesa que Yahvé había hecho a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías de Silo. Israel vio que el nuevo rey no los atendía y replicaron al rey: ¿qué parte tenemos nosotros con David?
¿No tenemos herencia que recibir del hijo de Jesé? A tus tiendas, Israel, mira ahora por tu casa, David. Y todo Israel volvió a sus pueblos. Roboam reinó solamente sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. El rey Roboam envió a Adoram, que estaba al frente de los trabajos del rey, pero los hijos de Israel lo mataron a pedradas y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subir a su carro y huir hacia Jerusalén. Así los israelitas se apartaron de la familia de David hasta el día de hoy. Segunda de Crónicas, capítulo 11. Cuando Roboam volvió a Jerusalén, reunió a toda la tribu de Judá y la de Benjamín, 180,000 combatientes escogidos para pelear contra Israel, para que reconocieran la autoridad de Roboam y se sumaran a su reino. Pero la palabra de Yahvé fue dirigida a Semaías, hombre de Dios, y le decía: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas de Judá y Benjamín, y diles de parte mía, no suban a combatir con sus hermanos, que cada uno se vuelva a su casa, porque estos acontecimientos vienen de mí. Ellos escucharon la palabra de Yahvé y abandonaron sus propósitos de marchar contra Jeroboam. Roboam volvió a Jerusalén y edificó ciudades fortificadas en Judá. Fortificó Belén, Elam, Tecoa, Betzur, Socó, Adulam, Gad, Medesa, Sib, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ayalón y Hebrón, las cuales están ubicadas en Judá y Benjamín. Construyó las murallas de estas ciudades y puso en ellas comandantes con provisiones de víveres, de aceite y vino. En todas estas ciudades había escudos y lanzas, y las hizo sumamente fuertes. Judá y Benjamín reconocían su autoridad. Los sacerdotes y levitas de todo el territorio de Israel se pasaron a Roboam y llegaron a él de todas partes. Los levitas abandonaron sus campos y sus posesiones y se fueron a Judá y a Jerusalén, pero Jeroboam y sus hijos les habían quitado sus privilegios de sacerdotes de Yahvé. Jeroboam instituyó sus propios sacerdotes para sus santuarios altos, para el culto de los machos cabríos y de los becerros que había hecho. Tras ellos vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Yahvé, el Dios de su padre. Aquellos de entre todas las tribus de Israel que buscaban sinceramente a Yahvé, el Dios de Israel, y con su llegada se fortaleció el reino de Judá y el poder de Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, pues siguieron el camino de David y de Salomón durante 3 años. Roboam tomó por esposa a Mahalat, hija de Jerimot, hijo de David, y de Abigail, hija de Eliab, hijo de Jesé. Esta le dio hijos Jeús, Samarías y Saham. Después de eso tomó a Maca, hija de Absalón, la cual le dio a Abdías, Atai, Sirá y Seloní. Roboam amó a Maca, hija de Absalón, más que a todas sus mujeres y concubinas, pues tuvo 18 mujeres y 60 concubinas, y fue padre de 28 hijos e 60 hijas. Roboam puso a Abías, hijo de Maca, como cabeza y jefe de sus hermanos, porque quería hacerlo rey. Repartió hábilmente a todos sus hijos por toda la tierra de Judá y de Benjamín, en todas las ciudades fortificadas, dándoles todo lo necesario y procurando que se casaran. Libro de Crónicas, capítulo 12. Roboam. Cuando Roboam se sintió firme y fuerte en su reino, abandonó la ley de Yahvé, y con él todo Israel. Y sucedió que en el año 5 del rey Roboam subió Sosar, rey de Egipto,
contra Jerusalén, pues sus habitantes no eran fieles a Yahvé. Llegaban con 1,200 carros y 60,000 caballos. No se podía contar la gente que venía con él de Egipto, libios, suquitas y etíopes. Tomó las ciudades fortificadas de Judá y luego llegó hasta Jerusalén. El profeta Semaías vino a Roboán y al jefe de Judí, que se habían reunido en Jerusalén para hacer frente a Sosac, y les dijo: así dice Yahvé, ustedes me han abandonado, por eso también yo los abandono en manos de Sosac. Entonces los jefes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Yahvé es justo. Cuando Yahvé vio que se habían humillado, dirigió nuevamente su palabra a Semaías: ustedes se han humillado y por esa razón no los destruiré, sino que dentro de poco les daré la salvación y no derramaré mi cólera sobre Jerusalén por mano de Sosac, pues serán sus esclavos, para que pueda comparar lo que es servirme y ser esclavo de reyes extranjeros. Subió pues Sosac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y se apoderó de los tesoros de la casa de Yahvé y de los tesoros de la casa del rey. De todo se apoderó. Tomó también los escudos de oro que había hecho Salomón. Entonces el rey Roboán hizo en su lugar escudos de bronce que confió a los jefes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey iba a la casa de Yahvé, los hombres de la guardia lo llevaban y después los devolvían a la sala de la guardia. La ira de Yahvé se apartó de Roboán y no lo destruyó todo porque se había humillado. Había todavía cosas buenas en Judá. Se afianzó pues el poder del rey Roboán en Jerusalén. Roboán tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé de entre todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. La madre de Roboán era amonita y se llamaba Noamá. Roboán hizo lo que era malo porque no se había dedicado a buscar a Yahvé. Los hechos de Roboán, del comienzo al fin, no están escritos según el orden genealógico en la historia del profeta Semaías y del vidente Idó. Hubo guerra continua entre Roboán y Jeroboán. Roboán se acostó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Abías. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13. Rey Abías. El rey Abías comenzó a reinar sobre Judá el año 18 del rey Jeroboán. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre era Micaya, hija de Uriel de Gibea. Siguió la guerra entre Abías y Jeroboán. Abías entró en combate con un ejército de 400,000 hombres, escogidos todos valientes guerreros. Jeroboán le hizo frente con 800,000 guerreros escogidos y valerosos. Abías, de pie en el monte Semaraín, que está en los cerros de Efraín, les gritó: escúchame, Jeroboán y todo Israel. ¿Acaso no saben que Yahvé, el Dios de Israel, dio el reino de Israel para siempre a David, a él y a sus hijos, comprometiéndose para siempre? Pero Jeroboán, hijo de Nabat, siervo de Salomón, se rebeló orgullosamente contra su señor. Se juntaron con él unos hombres vanos y malvados y se opusieron a Roboán, hijo de Salomón. De manera que Roboán, que era joven y sin experiencia, no los resistió. Y ahora ustedes quieren dominar el reino de Yahvé, que está en manos de los hijos de David. Ustedes son una muchedumbre que tienen los becerros de oro que Jeroboán les puso por dioses. ¿No han expulsado a los sacerdotes de Yahvé, los hijos de Aarón y los levitas? ¿No se han hecho sacerdotes a la manera de los pueblos de los demás países? Cualquiera que viene con un novillo y 7 carneros y pide ser consagrado en
es hecho sacerdote de los que no son dioses. En cuanto a nosotros, Yahvé es nuestro Dios, y no hemos abandonado los sacerdotes, hijos de Aarón, sirven a Yahvé igual que los levitas. Cada mañana y cada tarde ofrecemos a Yahvé víctimas consumidas por el fuego, y le presentamos el incienso aromático. Los panes ofrecidos están sobre la mesa y pura, y cada tarde se encienden las lámparas del candelabro de oro, pues nosotros usamos el ritual que Yahvé nuestro Dios, en tanto que ustedes lo han abandonado. Miren, que Dios está con nosotros a nuestra cabeza, con sus sacerdotes y las trompetas que se van a tocar frente a ustedes, hijos de Israel. No hagan la guerra contra Yahvé, el Dios de sus padres, porque nada conseguirán. Entre tanto, Jeroboam hizo dar un rodeo para poder dar una emboscada y atacarlos por detrás, de manera que él estaba frente a Judá y la emboscada a espaldas de estos. Cuando los hombres de Judá se dieron cuenta, vieron que se presentaba el combate de frente y por detrás. Entonces clamaron a Yahvé, y mientras los sacerdotes tocaban las trompetas, los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra y lanzaron los hombres. Y cuando los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Abías y sus tropas les causaron una gran derrota. Cayeron 500,000 hombres escogidos de Israel. Quedaron entonces humillados los hijos de Israel, y prevalecieron los hijos de Judá por haberse apoyado en Yahvé, el Dios de sus padres. Abías persiguió a Jeroboam y le tomó las ciudades de Betel con sus alrededores, Hasaná con sus aldeas y Efrón con sus aldeas. Jeroboam ya no pudo restablecerse en los días de Abías, pues Yahvé lo hirió y murió. En cambio, Abías se fortaleció, tomó 14 mujeres y fue padre de 22 hijos y 16 hijas. El resto de los hechos de Abías, sus actos y palabras están escritas en el relato del profeta Idó. Se acostó Abías con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Asá. En su tiempo el país estuvo en paz durante 10 años. Segundo libro de Crónicas, número 14. Asá hizo lo que es bueno y recto a los ojos de Yahvé, su Dios. Suprimió los altares de culto extranjero y los santuarios altos de las lomas. Derribó los monumentos y abatió los troncos sagrados. Invitó a los judíos a que buscaran a Yahvé, el Dios de sus padres, y cumplieron la ley y el mandamiento. Hizo desaparecer de todas las ciudades de Judá los santuarios altos y las columnas dedicadas al sol. Y el reino estuvo en paz bajo su reinado. Edificó ciudades fuertes en Judá porque el país estaba en paz y no hubo guerra contra él por aquellos años, pues Yahvé había dado tranquilidad. Dijo a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de murallas, torres, puertas y barras, mientras el país esté a nuestra disposición, pues hemos buscado a Yahvé nuestro Dios. Por haberlo buscado, Él nos ha dado paz por todas las partes. Edificaron y prosperaron. Asa tenía un ejército de 300,000 hombres de Judá, que llevaban escudos grandes y lanzas, y 280,000 de Benjamín, que llevaban el escudo pequeño y eran arqueros, todos ellos esforzados guerreros. Salió contra ellos Seraj, el etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y llegó hasta Maresá. Salió Asa contra él y se pusieron en orden de batalla en el valle,
al norte de Maresá. Asa invocó a Yahvé su Dios y dijo: Oh Yahvé, puedes ayudar al desvalido como al poderoso. Ayúdanos pues, Yahvé, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, en tu nombre marchamos contra esta inmensa muchedumbre. Yahvé, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti hombre alguno. Yahvé derrotó a los etíopes ante Asa y los hombres de Judá, y los etíopes se pusieron en fuga. Asa y la gente que estaba con él los persiguieron hasta Gerar, y cayeron de los etíopes hasta no quedar uno vivo, pues fueron destrozados delante de Yahvé y su campamento, y se recogió un botín inmenso. Se apoderaron de todas las ciudades alrededor de Gerar, pues el terror de Yahvé pesaba sobre ellos, y saquearon las ciudades, pues había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las tiendas donde se recogían los ganados, capturaron una gran cantidad de ovejas y camellos. Después se volvieron a Jerusalén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Vino entonces el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo: Escúchame ustedes, Asa, y toda la gente de Judá y Benjamín. Yahvé estará con ustedes mientras ustedes estén con él. Si ustedes lo buscan, él se dejará hallar, pero si ustedes lo abandonan, él los abandonará a ustedes. Durante mucho tiempo estará Israel sin el verdadero Dios y sin sacerdotes que enseñen su ley. Pero cuando en medio de la tribulación se vuelvan a Yahvé, Dios de Israel, y lo busquen, entonces lo encontrarán. En aquellos tiempos no habrá paz para quien entre ni para quien salga, sino muchas angustias sobre todos los habitantes de la tierra, porque un pueblo se levantará contra otro, una ciudad contra otra ciudad, porque Dios los perturbará con plagas de toda clase. Entre tanto, ustedes tengan ánimo y no desmayen. Esfuércense y que no se debiliten los brazos, puesto que recibirán la recompensa de sus obras. Al oír Asa estas palabras y esas profecías, cobró ánimo e hizo desaparecer los ídolos abominables de todo el país de Judá y Benjamín, y de las ciudades que habían conquistado en los cerros de Efraín, y restauró el altar de Yahvé, que estaba delante de la casa. Congregó a todo Judá y Benjamín, y a los de Efraín, Manasés y Simeón, que habitaban entre ellos, pues habían pasado a él muchos de los israelitas al ver que Yahvé su Dios estaba con él. Se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Aquel día ofrecieron a Yahvé víctimas consumidas por el fuego, tomado para que estos 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que habían recogido. Acordaron buscar a Yahvé, el Dios de sus padres, con todo su corazón y toda su alma. En esto consiste la alianza. E incluso dijeron que todo aquel que no buscara a Yahvé, el Dios de Israel, sería muerto, fuera pequeño o grande, hombre o mujer. Juraron pues a Yahvé en alta voz con gritos de júbilo y al son de la trompeta y cuernos, y todo Judá se alegró con motivo del juramento, porque de todo corazón habían prestado juramento y con plena voluntad habían buscado a Yahvé. Por eso él se dejó hallar de ellos y les dio paz por todas partes. El rey Asa llegó a quitar a Maaca, su madre, el título de gran dama, porque había hecho un horror para Asera. Asa destruyó ese honor, le hizo pedazos y lo quemó con el torrente Cedrón, pero no desaparecieron los santuarios altos de en medio de Israel, aun cuando el corazón de Asa fue perfecto todos los días de su vida. Llevó a la casa de Yahvé las ofrendas consagradas por su padre y sus propias ofrendas, plata, oro y utensilios. No hubo hasta el año 35 guerra. Esto fue durante el reinado del rey Asa.
Segundo libro de Crónicas, capítulo 16. El año 36 del reinado de Asa, subió Baasá, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Rama para cortar las comunicaciones a Asa, rey de Judá. Sacó entonces Asa plata y oro de los tesoros de la casa de Yahvé y de la casa del rey, y los envió a Ben-Hadad, rey de Aram, que vivía en Damasco, al que dijo: hagamos una alianza como la hubo entre mi padre y tu padre. Te envío plata y oro, rompe tu alianza con Baasá, rey de Israel, para que se aleje de mí. Ben-Hadad escuchó al rey Asa y envió a los jefes de su ejército contra las ciudades de Israel, y conquistó León, Dan, Abel-Maim y todos los depósitos de las ciudades situadas en Neftalí. Cuando Baasá lo supo, suspendió las fortificaciones de Ramá e hizo parar su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo el pueblo de Judá y se lo llevaron de Ramá las piedras y maderas que Baasá había empleado para la construcción, y con ellas fortificó Geba y Maspa. En aquel tiempo el vidente Hanani fue donde Asa, rey de Judá, y le dijo: ¿por qué te has apoyado en el rey de Aram y no en Yahvé tu Dios? Por eso se ha escapado de tu mano el ejército del rey de Aram. ¿Acaso los etíopes y los libios no formaron un ejército numeroso con carros e innumerables caballerías? Y sin embargo, ¿por qué pusiste tu confianza en Yahvé? Él los entregó en tu mano, porque los ojos de Yahvé recorren toda la tierra para fortalecer a los que le sirven de todo corazón. Pero has procedido neciamente en esta ocasión, y por eso de aquí en adelante tendrás guerras. Asa se enojó contra el vidente y lo encadenó en la cárcel, pues estaba enojado con él por lo que había dicho. En ese tiempo Asa maltrató también a gente del pueblo. Los hechos de Asa, del comienzo del fin, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. El año 39 de su reinado, Asa enfermó de los pies de una enfermedad muy grave. En su enfermedad no consultó a Yahvé, sino a los médicos. Murió Asa el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en el sepulcro que se había hecho en la ciudad de David. Lo pusieron sobre un lecho que había llenado de aromas preparadas según el arte de la perfumería. Por él se quemaron perfumes en enorme cantidad. Bien, queridos hermanos, hasta aquí en el capítulo 16 llegamos el día de hoy. Pero antes que nada quiero darle las gracias, como siempre, a Free Bible Imágenes, que nos permite utilizar de forma gratuita estas imágenes a través de sus contribuyentes, como son Hilkem y Richard Gunther, Revelación TV, Sweet Publishing del artista Jim Paget, Moody Publishers y Reverendo Ives Langevin, William and Rochelle Hauser, Jan Bad Holf, Won Chim Yuen, Richard Gunther, BibleSense.com, JoePlace.com, Winter Schall, John Hasseltine and Pan Masco, Child Evangelism Fellowship of Europe, James Tissot Collection, Professor William Evans, Bibles.com, Lumo Project, Amy and Carly de Fishnet Bible Stories, Kevin Talk, The Bible Journey, Mr. Bubblehead, Revelación TV, por permitirnos utilizar estas imágenes de forma gratuita. Gracias. Y a ustedes, queridos hermanos, me resta agradecerles infinitamente el favor de su atención, deseando que nuestro Dios siga derramando bendiciones sobre ustedes y toda su familia, y
Que estas sean bendiciones de prosperidad y de salud. Todo eso se los deseo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, hermanos, por su valiosa presencia y que el Señor les bendiga. Bendiciones.